Dolor de codo, que puede ser una epicondilitis medial o lateral, las más comunes las laterales generalmente en personas que juegan pádel, que juegan tenis. Últimamente he recibido pacientes que han tenido este problema, que desarrollaron este problema ya sea por cambiar la técnica o por algún tipo de repetición excesiva, juegos en cantidades excesivas o lo que sea. Y hay otros factores predisponentes a tener en cuenta para sufrir este problema. El problema del tendón del codo, en este caso, en una epicondilitis, la forma de tratar no es precisamente lo que vengo encontrando en diferentes pacientes, ¿verdad? Pacientes a los que no se les ha hecho una ecografía, es necesario hacer una ecografía, sobre todo si se sospecha que el dolor principalmente proviene de la estructura. Ahora, si hay una sospecha de que el dolor es un dolor persistente y ha cambiado las características y se ha ampliado la zona de dolor o se ha modificado la localización de la zona de dolor, bueno, se podría pensar en otras posibilidades o quizás no necesariamente solicitar una ecografía. ¿Qué es lo que pasa? He visto pacientes que se han tratado en primera medida y en primera línea con ondas de choque, le llaman aquí electroacupuntura, te hacen una punción y te hacen pasar una corriente eléctrica, con microelectrólisis percutánea o llamado MEP, entre otros, EPI, en otros países se utiliza más, acá en Sudamérica más MEP. Muy poco análisis de lo que es el dolor y la situación del paciente me parece que se ha hecho en ciertas situaciones. Y esto no es una crítica contra nadie, ni contra ningún tipo de profesional, ni contra ningún tipo de tratamiento. La cuestión es la siguiente: para decidir un tratamiento en realidad hay que basarse en cosas que medianamente han sido demostradas o tienen cierta efectividad, ya sea leve o moderada. Pero cuando ni siquiera figura dentro de la lista de cosas que se deben hacer, me parece que es algo que debe debatirse y que debe hablarse. ¿Qué pasa? Cierto, no hay ningún tratamiento 100% efectivo y que tenga un sustento extremadamente fuerte para decir solamente este tratamiento hay que hacer. Cierto, existen opciones. Pero cuando hablamos de tendones, principal eje del tratamiento suele ser el ejercicio. Depende de las fases en las que se encuentra, depende de la situación, depende de la carga, el volumen de actividad, etcétera, etcétera. Pero como mucho se puede utilizar en determinadas ocasiones antiinflamatorio, ejercicio. Si pasa un buen tiempo y se ve que no hay mejoría, no hay solución, se puede optar por inyecciones, más ejercicio siempre. Si pasa un buen tiempo, se puede optar por ondas de choque, más ejercicio. Al día de hoy no hay casi estudios ni evidencias de expertos que digan que hay que utilizar corrientes eléctricas utilizando función, o si quieren llamarle otro tipo o si quieren darle otro tipo de nombre a estos tratamientos que hoy en día se han modificado tanto. Y me parece también que se manipula mucho esto. Es bueno entender que se debe seguir cierta línea de tratamiento y se debe hablar de qué es lo que está más recomendado hacer. Como siempre digo, si nosotros estamos ante una situación y nos duele el codo y tenemos ese problema, no es recomendable entrar a hacer onda de choque. Lo recomendable es ir primero a los tratamientos convencionales o tradicionales que tienen buen sustento científico. Nadie está diciendo que son perfectos. Por supuesto que pueden fallar. Así como puede fallar la onda de choque, puede fallar otro tratamiento también, puede fallar el ejercicio. Es muy importante trabajar en base a lo que se viene demostrando que es útil o que es un poco más útil que el resto. No es tampoco muy difícil llegar a la conclusión de que hay tratamientos que se utilizan cuando pasó mucho tiempo con el dolor o con la lesión y hay tratamientos que se utilizan de forma más inmediata. ¿Sí? No es difícil comprender eso. Y tampoco es difícil entender que si se hacen tratamientos de forma excesiva y se utilizan corrientes y se clava un tendón y se termina dañando más un tendón y se quema ciertas zonas del tendón y ciertas zonas de la piel, no es muy difícil comprender que esto puede ser un factor negativo a tener en cuenta en la evolución de este problema que es la lesión del codo, en este caso del tendón del codo. Entonces, ojo con esto, cuidado con esto. Repetitivamente vienen personas al consultorio a tratar de entender por qué no están teniendo buenos resultados. No voy a ser, no voy a decir ni a ser idealista, no voy a decir nada ideal porque
la lesión del tendón del codo es una de las cosas más complicadas que hay, no porque son graves, sino porque cuesta tratar, es difícil, tiene complejidad y aparte de eso, cuesta tener una buena evolución. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Hay casos reportados de que sí, hay casos reportados de que no, para eso hay que ir paso a paso con los tratamientos. Ahora, si nosotros empezamos un tratamiento con lo que en teoría se debería hacer más adelante, si lo convencional o lo de primera línea no funciona, entonces entramos un poco en contramano y ahí es donde nos encontramos con los problemas habituales, de que se recomiendan tratamientos que deberían de utilizarse un poco más tarde o de forma más tardía dentro del proceso de recuperación y al final termina siendo un problema porque llega la persona a la consulta, se hizo onda de choque y todo lo que quieran, láser y un millón de cosas y lo básico no se hizo. ¿Qué es lo básico dentro del tratamiento de una epicondilitis, ya sea medial o lateral? Lo básico es, primero, si hay inflamación, antiinflamatorios, de forma corta, por un periodo corto. Segundo, manejar carga y volumen de actividad. Si hay que hacer un reposo relativo, un reposo absoluto, hay que ver eso de acuerdo al dolor. Hacer un monitoreo del dolor. Cambiar la actividad de forma temporal, ¿sí? O si sea la técnica o algo que tenga que ver con la actividad, trabajar con peso, con carga y ver si eso mejora. Eso es lo básico, eso es lo primero, eso es lo primordial. Y después se va viendo si vamos agregando tratamientos diferentes, pero no de entrada. No de entrada, porque evidentemente esto genera más problemas a la larga y genera más confusión, tanto en el paciente como para nosotros que tenemos que tomar este tipo de personas que vienen con un montón de tratamiento que probablemente hizo que favorezca a que desarrolle el dolor crónico que tiene actualmente. Así que cuidado con eso. Vamos más despacio, vamos por parte y repetemos el proceso. Primero lo primero y luego lo siguiente y paso a paso. Más que nada es una reflexión en referencia a la epicondilitis y me parece a las decisiones apresuradas que se están tomando. Así que si sufrí un dolor de codo, cuidado con eso y te dejo estas recomendaciones.